lección del día de hoy. Buenos días nuevamente, estimados alumnos del primer año medio B. Bienvenidos a nuestra primera clase de química de este año 2021, la cual tiene como propósito que ustedes conozcan cómo vamos a trabajar durante este primer semestre y de la misma forma conocer un poquito acerca de cuál es el nivel que traen ustedes en ciencias en la enseñanza básica. Como les comentaba, es importante que abran todos sus sentidos, que estén muy concentrados y que hoy sea el inicio de un aprendizaje que les va a permitir llevar esta asignatura que los acompaña hasta cuarto medio, ya de una buena forma. Todo lo que aprendamos, lo que recordemos, nos va a servir como base para poder ir escalando en esta asignatura tan bonita como lo es la química, ¿ya? Mi nombre, por supuesto, es profesora Bárbara Valenzuela y los voy a acompañar durante todo este año en la asignatura. ¿Cómo vamos a trabajar en este mes? ¿Ya? Lo vamos a hacer a través de esta unidad 0, la cual pretende nivelar los conocimientos que ustedes traen de la enseñanza básica con el fin que todos tengan y manejen la misma información y el mismo nivel, ¿ya? Para poder enfrentar los contenidos priorizados por el Ministerio de Educación para este año 2021. ¿Cuál es el objetivo de la clase? Recordar la estructura del átomo y sus características. Durante entonces todo el mes de marzo vamos a ir trabajando con esta unidad de nivelación y esto quiere decir que vamos a tener al final de esta unidad 0 una evaluación, ¿ya? La cual va a ser para todos los primeros medios iguales, tanto para el primero A, primero B y primero C. Hasta el momento, ¿alguien tiene alguna duda respecto de lo que he explicado acerca de la asignatura? ¿No hay dudas, chiquillos? ¿Queda todo claro entonces? Nuestras clases van a ser virtuales durante estas 2 semanas y luego se va a ir evaluando respecto a la condición sanitaria que tengamos en el país. ¿Ya? Así es, Javiera. Todas las clases que ustedes tengan a través de la plataforma Zoom van a ser grabadas, como en este momento, y posteriormente con un desfase de máximo 48, 72 horas, van a estar disponibles en el canal de YouTube. ¿Ya? Recordar que el canal de YouTube tiene listas de reproducciones donde ustedes van a poder ir ordenadamente a cada uno de sus cursos, ¿ya? Y revisar, obviamente, las materias que les corresponden, ¿ya? El canal tiene que decir 2021, ¿ya? Porque también teníamos un canal del año pasado que era el 2020, pero para orden, este año es 2021, ¿ya? Pueden, obviamente, si es que no lo encuentran en YouTube, pedir el link de acceso a su profesora jefe, ¿ya? Y obviamente los materiales que nosotros vayamos ocupando clase a clase, yo los voy a ir subiendo a la plataforma WebClass, ¿ya? Para que también estén tranquilos respecto a eso. Entonces, como el objetivo de la clase es recordar esta estructura del átomo y sus características, yo los invito a que podamos observar la siguiente imagen. Si nosotros miramos, diríamos, hoy hay muchas pelotitas de diferentes colores, algunas están juntas, otras están más separadas. Sin embargo, podríamos ponernos un poquito más científicos y un poquito más de enseñanza media y empezar a caracterizar esta imagen que nosotros estamos viendo. En este caso, yo les estoy presentando la estructura ya de un átomo. Un átomo, vamos a recordar que corresponden a aquellas partículas que componen la materia, ¿ya? Siendo aquellas más pequeñas y que no tienen división. La palabra átomos significa sin división, es decir, nosotros no vamos a encontrar un fragmento de la materia que está a nuestro alrededor que sea más pequeño que un átomo. Esa es la partícula más pequeñita que nosotros vamos a encontrar ya según la estructura atómica. Este átomo, aquí en la imagen dice que es un átomo de oxígeno, ¿ya? Porque cada elemento ubicado en la tabla periódica tiene su propia estructura.
¿Cómo podemos diferenciarlo? Es lo que vamos a descubrir. Ya, vamos a ver aquí en el chat quién está. Ah, muy bien, Matías Castillo, excelente. Muy bien, aquí Matías dice, tiene 8 electrones, es un átomo de oxígeno. Ya, Matías ya está hablando de un concepto que nosotros no hemos todavía conversado nada. Él nombra la palabra electrones. ¿Todos conocen a los electrones? ¿Qué son esos electrones que nombra Matías? ¿Los leo o los escucho, chiquillos? Vamos. La carga negativa de un átomo. Poseen cargas negativas. Matías, Orbitan alrededor del átomo. muy bien. ¿Y quién más habló por ahí? Antes de Matías. Yo. Nicolás y Sam. Muy bien. Tal cual como dicen los dos compañeros, Matías y Nicolás, en la estructura de un átomo vamos a encontrar partículas ya que componen a este átomo. Entonces, si nosotros miramos la imagen, antes de nombrar electrones, protones o neutrones, yo quiero que ustedes hagan un ejercicio conmigo. ¿Qué partículas ven o de qué color son estas pelotitas que están muy juntitas en el centro de esta estructura? ¿Qué colores tienen? Rojas y verdes. Rojas y verdes. ¿Y alrededor, de qué color son las partículas? Amarillos. Amarillas. Si nosotros las miramos completamente, o sea, nos detenemos así y decimos, ah, yo las voy a comparar, ¿serán iguales esos 3 tipos de pelotitas que vemos ahí? No son iguales, me dice Javier. ¿Todos de acuerdo con que no son iguales o ustedes creen que sí? ¿En qué se diferenciarán? El peso y las cargas. En el peso y en las cargas. Las cargas todavía no las podemos saber, ¿cierto? Pero si nosotros los miramos, decimos, ah, no, tienen distinto color. Uno las quiere diferenciar porque tienen distinto color y aparte tienen distinto tamaño, ¿cierto? Las de que están al medio son del mismo tamaño, pero rojas y verdes. Y las que están en el exterior, en la periferia de esta imagen, son más pequeñitas y de otro color naranjo. Entonces ahora, tal cual como nos decía Matías, vamos a caracterizar a estas partículas. ¿Qué vamos a decir? Que en el núcleo de cualquier átomo, es decir, aquí adentro, voy a poner un moradito, aquí, todo este espacio que tenemos aquí, lo denominamos núcleo. Y el núcleo de una estructura atómica corresponde a 2 tipos de partículas, igual que los colores que aparecen ahí. Unas partículas de color verde, que se llaman protones, y unas partículas de color rojo, que se llaman neutrones. Entonces ya podemos decir, ah, entonces la estructura de un átomo habla de que hay una parte interna y esta parte interna se llama núcleo. Es la parte interna de un átomo. Ahí se me rayó ahí, chiquilla, espérenme. Es la parte interna de un átomo y alberga 2 tipos de partículas. ¿Cuáles dijimos que eran las que están en el núcleo? Protón y neutrón. Protón y neutrón. Y yo podría decir, chuta, pareciera que en el núcleo hay muchas partículas, muchas, y están todas muy juntitas o muy separadas. ¿Cómo están en el núcleo esas partículas? ¿Están así pegaditas unas a otras? ¿O a una anda por allá y la otra anda por el otro lado? Están todas juntas. Están todas juntas. Entonces ya tenemos muchas características y quiero que todos los estudiantes del primero B estén anotando en sus cuadernos estos apuntes importantes. Vamos a poner entonces estructura atómica. El átomo está compuesto ya por un núcleo que tiene 2 tipos de partículas subatómicas
que son estas que están aquí. Son partículas subatómicas que en el núcleo están muy juntitas. Es decir, el núcleo concentra muchas de estas partículas y las tiene apretaditas, apretaditas. ¿Por qué es importante recalcar esto? Porque en un átomo la mayor cantidad de masa se concentra en el núcleo. Si yo, por ejemplo, una pregunta de prueba, digo, respecto a la siguiente afirmación, ¿es verdadero o falso? El núcleo de un átomo tiene masa despreciable. ¿Será verdadero o será falso eso? El núcleo de un átomo tiene masa despreciable. ¿Qué creen ustedes? ¿Verdadero, verdadero o falso, falso? Falso, pero en realidad sí es despreciable porque es muy chico un átomo. Ya, es muy chico un átomo, sin embargo, si nos metemos a esta estructura del átomo, podemos decir que el núcleo es quien concentra su mayor cantidad de masa. Entiendo la concepción que tienes, Matías, diciendo que es pequeño o ínfimo despreciable porque es una partícula muy pequeña. Sin embargo, si ya estamos hablando específicamente de esta partícula que es pequeña, la mayor cantidad de masa se concentra en el centro. Y este centro que denominamos parte interna lo vamos a reconocer como núcleo, compuesto entonces por protones y por neutrones. Hasta el momento no hemos dicho qué es un protón o qué es un neutrón. Sin embargo, nos faltaría nombrar a alguien que anda alrededor de este núcleo, ¿ya? ¿Cómo llamarían ustedes a la parte que está fuera del núcleo? ¿Cómo la conocen? ¿Cómo la aprendieron durante los años anteriores, chiquillos? Y chiquillas, por supuesto. Estas líneas que están así medias segmentadas aquí, ¿cómo se llamarán? Órbita. Órbita, muy bien. Entonces, así como en el átomo vamos a encontrar un núcleo, alrededor de ese núcleo van a haber unos caminos. Y estos caminos se intercruzan y forman elipses, ya que son como estos huevitos achatados que tienen polos, ¿ya? Y dentro de esas órbitas vamos a encontrar a estas partículas medias naranjitas más pequeñitas que se llaman electrones. Por lo tanto, en la estructura atómica vamos a reconocer el núcleo, que es la parte interna, y las órbitas que están alrededor del núcleo, que son la parte externa donde encontramos a los electrones. Necesito que todos manejen esta misma información y que aquel que no lo recuerda también vaya tomando apuntes para que luego ya las próximas clases tengamos clara cuál es la estructura de un átomo. Hasta ahí. Vamos a preguntarle, a ver. Camilo, Javiera, Florencia, Benja, Alison, Flavia, Clarisa. ¿Se entiende, chiquillos? ¿Alguien tiene preguntas respecto a lo que hemos hablado hasta el momento? Tírenme un dedito si se entiende o una carita con duda. Ya, Valentina no tiene dudas. Josefina, Antonia, Fernanda, Sofía. ¿No hay dudas entonces? Necesito que al menos reaccionen con un dedito para saber que están presentes en la clase y no que solamente apretaron el link y no me están escuchando. ¿Ya? Recuerden que no es solamente conectarse, sino que atender. Muy bien, Flavia, Alison, Benja, Clarisa, Samantha, Sofía, reaccionando, Josefina también. Muy bien, chicos y chicas, estudiantes. Vamos a continuar entonces. Ya caracterizamos que tenemos esta estructura, que hay una parte que está dentro, que hay otra parte que está afuera y que reconocemos tres tipos de partículas. Dos
en el núcleo y una alrededor del núcleo. ¿Ustedes creen que esa posición pueda cambiar? ¿Puede ser que tenga las 3 partículas dentro del núcleo o las 3 partículas fuera del núcleo, o esa posición es única e inalterable? ¿Se podrá alterar o no? A ver, aquí me llegó un mensaje, vamos a leer. Benja Vázquez dice, creo que es única. Muy bien, Benja, crees bien. La estructura de un átomo es inmodificable. Yo no puedo tener las 3 partículas en el núcleo o las 3 partículas alrededor del núcleo. Siempre ocupan el mismo lugar. Por lo tanto, quiero escucharlos o leerlos. ¿Qué partículas siempre estarán en el núcleo de un átomo? Los protones y los neutrones. Protones y neutrones, ¿todos de acuerdo? Ah, pero ahí hablamos de otra cosa, Matías. Estamos solamente hablando de una estructura atómica tradicional y convencional. Ya todos entonces estamos de acuerdo que tenemos en este núcleo los protones y los neutrones. Y alrededor de estas calles que yo les estaba enseñando, que les dije que se llamaban orbitales, ya se pasean unas partículas que se llaman electrones. Quiero diferenciar que así como los protones con los neutrones en el núcleo están muy pegaditos, los electrones que orbitan alrededor de este núcleo tienen mucha distancia entre sí. Ellos no andan juntitos moviéndose por las órbitas. La mayoría de las veces, cada uno sigue su propio camino, ¿ya? Y recuerden, que es lo que vamos a aprender a continuación, que estos electrones tienen una característica muy importante que hace que entre ellos no puedan juntarse, ¿ya? Y es lo que vamos a hablar a continuación. Claudio, no se preocupe, vuelva a ingresar y yo lo acepto. Ah, pero no me escucha, así que le vamos a escribir. Hay un compañero. Ahí sí. El compañero estaba con problemas de conexión. Eso es importante, chiquillos. Si alguien tiene problemas de audio que de un momento a otro deja de escucharme, ustedes pueden salir de la sesión y volver a reingresar y yo los voy a aceptar nuevamente. No hay problema. Muy bien, Matías, es lo que vamos a hablar a continuación. Excelente. Dejamos entonces esta primera imagen y partimos a esta estructura del átomo. Hay diferentes formas que tenemos para representar este átomo, chiquillos. La primera, por ejemplo, era a través como de una figura más 3D, viéndolo por todos lados, pero en el cuaderno, si se hace un poco más complejo, podríamos dibujarlas en plano. Lo importante es reconocer siempre las dos partes de esta estructura, tanto la parte interna, que denominamos núcleo, como la parte externa, que denominamos orbitales, ¿ya? También es importante decir que la mayoría de las veces se considera que este átomo tiene una forma esférica, ¿ya? Pero más que esférica es de una forma helicoidal, donde esta elipse, ya las órbitas tienen forma de elipse y van formando esta estructura. Si ustedes se dan cuenta, aquí nos dicen que en el centro nuevamente tenemos los protones y los neutrones y alrededor los electrones. Pero ellos tienen como un signo ahí. ¿Ustedes me podrían indicar qué signo es el que ven al lado de cada uno? Más y menos. Más y menos. Así es, se puede comparar con la forma o la estructura del sistema solar, ¿ya? Donde los planetas se ubican alrededor del Sol, ¿ya? En un orden en específico a través de órbitas, ¿ya? Aquí estamos. Espérenme que estaban ingresando unos compañeros. Y le vamos a pedir a Bastián, que viene ingresando, que por favor ponga su apellido. Ya, recordar ingresar a la sala, chiquillos, con nombre y con apellido para poder llevar la lista.
Listo. Entonces me respondieron ustedes que estas partículas ya tenían un signo ahí, me dijeron más y menos, pero tenemos 3 partículas y solo 2 signos. Entonces, ¿qué vamos a establecer? Que cada una de las partículas que está componiendo esta estructura atómica ya tiene características. Cuando hablemos de protones, chicos, que son estas partículas subatómicas que están en el núcleo, las identificamos con una carga positiva. Es decir, esas partículas le están dando carga positiva al núcleo, porque están acompañados de los neutrones. Pero así como dice su nombre, los neutrones no están eléctricamente cargados, tienen su carga total igual a 0. Ellos no tienen ni un signo positivo ni un signo negativo. Por lo tanto, ¿cuál es la carga que tiene el núcleo de un átomo? Positiva. Positiva, muy bien. Y así como hay una carga positiva, para mantener el equilibrio y para que haya atracción entre el núcleo y las órbitas que están a su alrededor, tiene que existir el valor contrario, es decir, una carga negativa. ¿Y a quién le vamos a atribuir esa carga negativa? Al electrón. Por lo tanto, el núcleo positivo y el electrón negativo generan una fuerza, y por esa atracción que se produce, la estructura del átomo no se separa y estos orbitales pueden seguir alrededor de este núcleo girando y orbitando con su carga negativa. ¿Ya? ¿Se entiende eso, chiquillos? Benja, ¿quieres comentarnos algo? No, profe, que apreté sin querer el espacio No para... se preocupe, no hay problema. Entonces, chicos, respecto a lo que hemos hablado durante esta clase, yo quiero que ustedes me digan, ¿todas las partículas que componen el átomo se pueden mover según lo que yo les he indicado? ¿Todas se podrán mover? No, No, dice Nicolás. Nico, ¿quieres explayarte en el por qué no? porque solo los electrones se mueven, ¿o no? Así es. Para todos los alumnos, las únicas partículas que tienen la posibilidad de tener un movimiento libre e independiente de donde estén son los electrones. La única parte que es movible, ya entre comillas, dentro de un átomo, es la carga eléctrica negativa dada por el electrón. Los electrones se pueden mover en toda su órbita, y cuando ellos están medios enérgicos, ya son capaces de moverse desde una órbita a otra. Ellos pueden conquistar otros átomos, entregarle carga negativa a otros átomos. Y ahí nacen nuevas especies que se denominan iones, ¿ya? Que es lo que vamos a ir repasando durante la próxima clase también. Entonces, vamos a ir haciendo un resumen. La materia, que es todo lo que compone nuestro universo y todo lo que tenemos a nuestro alrededor, tiene que ser cuantificada. Muy bien, Matías, excelente. Entonces, la materia, como tiene que ser cuantificada, nosotros tenemos que saber por qué está compuesta. Y muchos estudios de años y años atrás arrojaron que la unidad más pequeña se llama átomo. Y esta unidad pequeña lo que quiere indicar es que su estructura es una determinada, el núcleo y los orbitales. Cuando el núcleo, o mejor dicho, cuando hablemos sobre el núcleo, tenemos que saber que es una parte que no se mueve, no se puede alterar. Los protones y los neutrones no tienen como un camino propio. Ellos están juntitos en el centro de un átomo, no se mueven, y su característica importante también
es que pueden, obviamente, o no es que puedan, sino que concentran la mayor cantidad de masa de esta estructura. Mientras que si nos vamos alrededor, ya sabemos que el núcleo es positivo y alrededor están los electrones con movimiento libre alrededor de sus órbitas, ¿ya? Los electrones se pueden mover, pero ellos no se pueden juntar. ¿Por qué? Porque recuerden que la atracción siempre va a ser desde una parte positiva a una parte negativa. Aquí queda muy bien este dicho que dice, los polos opuestos se atraen. Núcleo positivo atrae a esta órbita negativa y generan esta fuerza de atracción para que no se pueda romper o desintegrar esta unidad que compone la materia denominada átomo. ¿Ya? ¿Qué pasa si yo tengo un electrón orbitando por aquí y tengo otro que viene en el mismo sentido? Cuando ellos vayan acercándose, este campo negativo de carga que ellos generan van a hacer que se repelan. Y probablemente ellos no van a alcanzar ni siquiera a chocar y van a desviar sus caminos. Porque recuerden, la atracción es en distinto signo. Carga positiva se atrae con carga negativa, pero si tengo cargas iguales, lo único que voy a lograr es la repulsión de estas partículas subatómicas, ¿ya? Vamos a ir a un ejemplo. Yo creo que todos en la casa tenemos un control remoto, ¿ya? Para la tele, y nos vamos a dar cuenta que ese control remoto usa pilas. Y cada vez que nosotros hablamos de una pila, nosotros podríamos decir, chuta, pero ¿cómo funcionará una pila? ¿Cuál es su mecanismo de acción? ¿Por qué cuando yo tengo que poner la pila, tengo que ponerla con cierta orientación? ¿Alguien sabe por qué ocurre eso? ¿O cree poder explicarlo? ¿Qué es lo que genera la pila que hace que un artefacto funcione? Que un reloj mueva sus manillas, que si aprieto los botones del televisor tengan una respuesta en la televisión. ¿Cómo será eso? ¿A alguien se le ocurre? Parece que no. ¿Quieren saber o no? ¿O los dejamos como tarea? ¿A nadie le llama la atención saber cuál es el mecanismo de acción que tiene una pila? Vamos, Mateo, ánimo. Ánimo, ánimo. ¿Qué creen ustedes? Ya primero medio B, quiero leerlos. Díganme. ¿Comentamos ahora cómo funciona una pila o lo dejamos de tarea? Tienen exactamente 1 minuto para reaccionar en el chat o por micrófono. Ahora, dice Francisca. Ya, Valentina nos está intentando explicar, dice, para qué lado va la energía positiva o negativa. Ahora, dice Antonia, ahora, eso quería escuchar, pues muy bien. Vamos entonces a conocer cómo funciona una pila. Es importante que cuando ustedes observan esta pila, chiquillos, tal cual nos decía Valentina, se van a dar cuenta que existen polos. Y estos polos los vamos a diferenciar. Perdonen que aquí los perros, chiquillos, son horribles. ¿Ya? Espero que sí se escuche mi voz. Entonces, cuando nosotros tenemos una pila, no quiere tarea del Benja. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros tenemos una pila, chiquillos, lo que ocurre es que vamos a tener dos polos, un polo positivo y un polo negativo. Y eso nos está diciendo que hay una diferencia, que hay una atracción de estas cargas. Entonces, lo que se genera en la pila, por ejemplo, yo aquí tengo mi mouse, yo abro mi mouse y aquí tengo una pila, yo la tengo que poner con cierta orientación. Si nosotros no somos capaces de ubicar bien esta pila, lo que nosotros no vamos a lograr es que aquí no haya un traspaso de nada. No va a haber un traspaso de energía desde este material que tiene que generar algo para que este otro funcione. ¿Qué es lo que va a generar esta diferencia de cargas? Un flujo. Y ese flujo se conoce como flujo de electrones. La diferencia de cargas hace que los electrones empiecen a girar.
y ese flujo genera una especie de corriente que es la que le da la energía necesaria al artefacto para que pueda funcionar. Todo lo que tiene una batería, por ejemplo, el computador, cuando nosotros enchufamos la tele, todos los artefactos tecnológicos funcionan con este canal que es un flujo de electrones corriendo. Y este flujo de electrones se denomina energía eléctrica, ¿ya? Viene de los electrones. Los electrones y su movimiento permiten que esto funcione por la diferencia de cargas. Si nosotros no tuviéramos diferencia de cargas, no habría movimiento. ¿Por qué? Porque vendría una carga negativa y otra carga negativa y ellos se repelerían todo el rato. Sin embargo, el sistema que se genera es un sistema continuo, donde van los movimientos, donde va el movimiento del electrón desde un polo hacia otro. Esa es la explicación a grandes rasgos de por qué las pilas tienen estos polos y por qué tenemos que ubicarla de esta forma en cualquier artefacto que vayamos a utilizar. Entonces, vamos a tomar estos apuntes respecto a la estructura del átomo que hemos hablado durante la clase y vamos a enfatizar en lo siguiente: todos los elementos que componen la materia, es decir, todo lo que está alrededor de nosotros, yo, ustedes, los computadores, celulares, la comida, nuestras casas, todo está compuesto por átomos, ¿ya? Y cada uno de estos átomos puede estar representado en la tabla periódica de los elementos químicos. Recordemos que la tabla periódica es aquella que agrupa y ordena todos los elementos que se han descubierto químicamente. Y todos esos elementos que componen la materia están constituidos por átomos. Y los átomos, a su vez, por protones, neutrones y electrones. Asimismo, estos átomos siempre van a tener un núcleo, que es esta parte interna y central donde están los protones y los neutrones, y alrededor pueden tener de una o más órbitas. ¿De qué va a depender cuántas órbitas vamos a tener alrededor? De la cantidad de electrones que tenga ese átomo. ¿Cómo vamos a saber la cantidad de electrones que tiene cada átomo? Porque Dmitri y Mendeleev ordenaron la tabla periódica y de la misma forma nos indicaron cuál era la cantidad de partículas que tenía cada uno de estos átomos. Aprovecho de pedir y solicitar como material para la próxima clase, chicos, la tabla periódica de los elementos químicos. A veces están en los libros. Si no puede comprar una en un bazar o librería, puede descargarla de internet. Si puede imprimirla, todos los formatos son válidos. Si alguien por A, B, C motivo no puede tenerla, la compartimos durante la clase y la vamos proyectando tal cual les estoy mostrando esta diapositiva. Pero por favor, encarezco que quienes puedan estén para la próxima clase con ese material para que vayamos identificando cómo son estas estructuras de los elementos que están ahí. ¿Ya? Y finalmente, vamos a ver aquí, a ver. Ah, muy bien, Valentina. Excelente, la Valentina ya tiene una en su escritorio. Muy bien, así que todos los participantes y aquellos alumnos que no se hayan podido conectar, ustedes les avisan a través de su chat personal o de su grupo de curso que para el próximo miércoles tienen que tener tabla periódica para poder trabajar. Ya, chiquillos, mientras más cercanos sean a la tabla periódica, desde ahora que estamos comenzando, más fácil será la química para ustedes durante los años posteriores. Recordamos entonces finalmente, los protones están en el núcleo y tienen carga positiva. Los electrones están en la periferia y tienen carga negativa. Y los neutrones también están en el núcleo. ¿Cuál dijimos que era la partícula más pequeña? ¿Protones, electrones o neutrones? La más pequeña. Los electrones, ¿no? Los electrones, muy bien. Ellos tienen poquita masa, ¿ya? Comparado a la masa que tiene el núcleo. Entonces, esta estructura del átomo que yo les estoy mostrando ahora es otra forma de poder representarlo. Pero si ustedes se dan cuenta, siempre obedece a la misma estructura. Núcleo, protón, neutrón,
orbitales, electrones. ¿Ya? ¿Preguntas antes del cierre de la clase, chicos? ¿Preguntas antes del cierre o estamos bien? Vamos a dejar entonces la clase hasta aquí. Así es, Maite. Vamos a dejar de compartir. Vamos a detener.